Dominical, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la Palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos como todos los días en la hora de la Lección Divina, y qué bueno que muchos se vinculen a este momento de oración, del estudio cotidiano de la Palabra de Dios. Qué bueno saber Dios qué nos quiere decir cada día a la luz de nuestra vida, de las cosas que vivimos, de lo que hacemos. Qué bueno que entonces cada día nosotros nos peguemos más a la Palabra de Dios y nos unamos también al programa a las 3:30 de la tarde. Hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios del Evangelio de Mateo, capítulo 22. Capítulo 22, del 1 al 14. Capítulo 22, del 1 al 14. Y los invito para que de una vez nos vayan escribiendo. Ya tenemos el texto, Mateo 22 del 1 al 14, y nos pueden ir escribiendo al 312-279-0170. Escríbanos 312-279-0170. Ese es el WhatsApp de Magna. Y Padre, ¿qué escribimos? Su comentario sobre la palabra, la reflexión que hizo, el versículo que le gustó, un comentario que usted haya encontrado por ahí de un autor sagrado, de un santo, de otro sacerdote que usted haya escuchado hoy en la Eucaristía. Entonces qué bueno que con todos sus comentarios usted nos vaya ayudando a reflexionar la palabra para todos. Y los invito para que nos sigan en vivo. Estamos en Facebook. No solamente nos pueden escribir a través del 312-279-0170, sino en Facebook estamos en vivo, y ahí en los comentarios abajo pueden comentarnos todo acerca de este texto del día de hoy. Mateo 22, 1, 14. Bueno, vamos a pedirle al Señor luz. Señor, ilumina nuestro corazón, nuestras tristezas, nuestras luchas con tu palabra. Que hoy podamos encontrarte, amarte de corazón sincero y limpio, empezar de nuevo, a pesar de tantas cosas que tenemos del pasado. Ayúdanos a dar un paso definitivo. Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló con parábolas. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron. Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijeran a los invitados: tengo el banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos se desentendieron. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio. Otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. El rey se indignó y enviando sus tropas acabó con aquellos asesinos e incendió la ciudad. Después dijo a sus sirvientes: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se lo merecían. Vayan a los cruces de los caminos, y a cuantos encuentren, invítenlos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos, y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos. El salón se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje apropiado. Le dijo: amigo,
¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias: átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros revisamos de aquí hacia atrás el Evangelio de San Mateo, si usted tiene la Biblia, ojela. Acabamos de terminar el capítulo 23 con la parábola de los viñadores malvados, ¿sí? Y mire que se repite constantemente que Jesús les hablaba en parábolas. Entonces acabamos de terminar la parábola de los viñadores malvados. Anterior, en el versículo 28, capítulo 21, versículo 28, está la parábola de los dos hijos. Después encontramos algunas sanaciones y algunas enseñanzas de Jesús. Pero si nosotros nos fuéramos a ver pues todo el texto, por ejemplo en el capítulo 20, la parábola de los jornaleros de la viña que lo encontramos ayer, la parábola sobre el perdón, si nosotros nos vamos mirando así el Evangelio de San Mateo, nos damos cuenta que hay muchas parábolas. Jesús tiene un afán concreto y es hacer que los sencillos entiendan el reino. ¿Qué es el reino? Y hoy Jesús vuelve a comparar el reino con una boda, con una fiesta de una boda. Y entonces encontramos aquí una relación con el profeta Isaías, que dice que el reino de Dios, o cuando Dios venga en su gloria, o cuando Dios reine, todo será como un banquete donde vendrán todas las naciones. Entonces es una imagen del banquete muy importante. Además, no solo se presenta en el Evangelio como una parábola, una historia sencilla que cuenta Jesús, sino que esa era una de las actividades que más se ve a Jesús hacer en el Evangelio. Cenar en casa de Simón, va a la casa de Lázaro, tenemos varias ocasiones como la última cena, y va a la casa de Zaqueo. Tenemos muchas ocasiones en que Jesús se muestra sentado a la mesa. Por ejemplo, cuando encontramos en Lucas los relatos de la resurrección, Jesús con los discípulos de Maús, Jesús cuando se aparece en el cenáculo a los 11. En fin, este símbolo o este signo de la mesa, del banquete, de la fiesta, es muy diciente. Acuérdense que la figura que tiene el pueblo de Israel con Dios es la figura del amado con la amada. Entonces el amado es Dios y la amada es el pueblo. El amor de Dios es el pueblo. Y vamos a mirar constantemente en el Antiguo Testamento que Dios es siempre fiel. Es decir, vamos a ver muchas promesas de Dios y promesas que se van cumpliendo. Pero ¿qué pasa? El pueblo, que es la amada, digámoslo así, de Dios, es infiel, o digámoslo en palabras más coloquiales, el pueblo se prostituye con otros dioses, es infiel a Dios. Por eso este signo de la boda que Jesús hoy nos habla en el Evangelio es muy diciente. Y aquí hay unos invitados, una boda no se prepara de un día para otro. Además, acuérdense que las bodas en el pueblo de Israel eran con una antelación, cuando los padres de los que iban a contraer el matrimonio hacían como un pacto. Entonces el padre del varón tenía que dar una dote a los padres de la mujer, ¿no? Entonces miren que eso era un compromiso largo. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí habían ya unos invitados a la boda. Y dice el versículo 3, estos no quisieron ir. El versículo 3, estos no quisieron ir. O sea que le hicieron un desaire al rey que les había invitado al banquete de su hijo, al banquete de bodas de su hijo. Ya estaban invitados. Si nosotros entendemos esto desde esta perspectiva de lo que significa el banquete, o sea, la relación unida estrechamente entre Dios y su pueblo, la relación estrecha entre seres que se aman. Yo no invito a mi boda o a un momento especial a desconocidos. Yo invito a los que quiero, a los que amo. Y él recibe el desplante
de una negativa ante esta invitación. Quien nos quiera escribir en este momento y regalar su reflexión, 312-279-0170. Estamos también en Facebook, nos pueden buscar, emisora Magna Estéreo Envigado. Daniela se comunica con nosotros y nos dice: nos encontramos con la parábola del banquete de bodas, en la que explica de manera más comprensible para los oyentes diferentes aspectos del reino de Dios. No es mi objetivo hacer génesis de los textos que presento, más bien una aplicación pastoral para el hoy de nuestra vida de creyentes, pertenecientes o no a una comunidad cristiana. Solo una palabra respecto al contexto. Las comunidades de Mateo son preferentemente judeocristianas, en las que comenzaban a unirse muchos paganos. Esto crea una situación de conflicto, con dificultades de aceptación de muchos y con el rechazo de algunos a la inclusión de los paganos por otra parte. Jesús, cuando pronunció esta parábola, estaba hablando a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. La boda es sinónimo de alegría, de felicidad, de plenitud. Jesús, para hablarnos del reino de Dios, nos habla de una boda y una invitación que dirige a todos, judíos y paganos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, inmigrantes o nativos, a participar de la fiesta, de la alegría del reino. Silvia Espinosa Henao está con nosotros y nos dice: Dios nos llama a todos, pero por nuestra terquedad no le seguimos, preferimos las cosas del mundo. Luz Miriam Correa Jaramillo también está con nosotros. Dice: siempre debemos estar dispuestos a estar presentes a la invitación de Dios para nosotros y cenar con Él. Mi nombre es Luz Elena. Hoy la palabra me dice que no debo aplazar más la conversión. Hoy se me invita a la fiesta de la vida, a la fiesta de Dios en mi corazón, el banquete de la vida eterna, el banquete de bodas. Padre, buenas tardes. Le habla Edison de acá, Itagüí. Padre, le quisiera preguntar sobre lo último del Evangelio, que dice que hubo uno que no estaba vestido adecuado para la boda, para la fiesta, y pide que lo echen al horno de fuego. Usted es tan amable, ¿me puede ayudar con esto que nos dice? Gracias. Juan Carlos desde San Antonio de Prado también se comunica con nosotros y dice: el Evangelio hoy te invita a sentarte a la mesa de tu Señor. A Él no le importa lo que fuiste, sino lo que ahora eres, un ser humano con el corazón abierto a la gracia y al amor. Le importan tus sueños, por eso te llena de esperanza, porque le interesa es que seas feliz y que nunca te apartes de su amor. Juan Carlos Quiroz Vélez desde San Antonio de Prado. Bueno, muy bien, nos están haciendo una preguntita por acá. Muy bien, en esta partecita que nos preguntan está en el versículo 13. Mandó a los guardias: átenlo de pies y manos, échenlo fuera a las tinieblas, así será el llanto y el rechinar de dientes. Esto suena como una contradicción, por el hecho de que los invitados fueron escogidos en los cruces de los caminos, o sea, no estaban preparados para la boda, ¿no? Acordémonos de la parábola que ya leímos de la red y los peces. El reino de los cielos se parece a una red repleta de peces que se echa, una red que se echa al mar y sale repleta de peces. ¿Y qué pasa? Se escogen buenos y malos. Aquí pasa lo mismo. Miremos el versículo 10. Salieron sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos. Pasa lo mismo de la parábola de la red y los peces. Pero ¿qué pasa cuando se cogen los peces o cuando llegan los invitados? Se hace la misma división. Aquí pasa lo mismo en el versículo 12. Había uno que no estaba preparado. Entonces, así podemos entender la explicación a partir de la parábola de la red y los peces. Se escogen igual malos, se recogen del mar malos y buenos, se invitan malos y buenos, pero al final solo quedan algunos, como cuando se escogen los peces buenos. Incluso aquí nos termina de explicar el versículo 14, porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos.
Entonces yo no sé si respondo a la pregunta, si le queda alguna duda al oyente nos vuelve y nos escribe, pero aquí yo quería utilizar esta comparación para que nosotros entendiéramos, porque mire que en los dos textos, en la parábola de la red y los peces y en la parábola de hoy de la boda, nosotros encontramos los mismos elementos, así lo podemos entender. Esta parábola la encontramos en el Evangelio de San Mateo, también en el capítulo 13, en el versículo 47, para que ustedes si quieren hagan la similitud, que es muy parecido. Las dos parábolas están hablando del reino de Dios. Y es muy importante, por ejemplo, el elemento que nos dice Daniela, porque es que hay una lucha entre judíos, cristianos, paganos, ¿sí? Hay unos que se han convertido o unos que fueron invitados desde el principio. Estamos hablando de ¿quién? Del pueblo de Israel. Jesús era el Mesías o es el Mesías y no lo quisieron reconocer. Entonces, entonces vamos a los cruces de los caminos. Tal vez haya otros que lo quieran reconocer. Esto es muy acertado porque este evangelio se refiere y va dirigido a judíos convertidos al cristianismo. No sé si el oyente nos volvió a escribir, si tiene alguna inquietud nos puede escribir al WhatsApp nuevamente. A través de Facebook Live está Claudia Fuentes Morales, Eulalia Sánchez, Jacqueline Ferreira Cedeño, Geraldine Gómez Taborda, Lina Sánchez, Claudia Fuentes Morales, que nos dice que Dios en su palabra, lo que le dice la palabra de hoy, que Dios nos quiere honestos, con amor a vivir el amor de Él, no nos quiere tibios, quiere que lo sigamos con todo y en todo. Jacqueline Ferreira Cedeño dice que el Señor nos invita siempre a su reino, donde podemos participar todos. En cada uno está si aceptamos ese gran banquete, el camino que es Él. Esmeralda Alfonso. El evangelio de hoy es demasiado diciente, lo interpreto así. Hago una semejanza, una comparación. El rey es Dios, la boda es el mundo que pasa. Pienso que Dios siempre nos invita a el banquete, siempre a la palabra, escuchar la misericordia, tenerlo en nuestro corazón por medio de la Eucaristía. Y nosotros siempre preferimos ir a otros banquetes del mundo y no de Dios. Muchas gracias, feliz tarde. Luzcano, el traje no es físico, son las obras del amor, el ayudar a otros. El mejor traje es el traje del amor. Lina Sánchez. Mil gracias por la reflexión de este momento y también por la reunión virtual. Muchas gracias. Padre, una pregunta. Literalmente el que no estaba vestido de bodas, ¿qué? Es una pregunta parecida a la otra. Ángela María Gutiérrez Ruiz nos dice: no solo por llamarnos cristianos vamos a llegar al reino de Dios, tenemos que hacer actos de amor y de fe para poder asistir a la fiesta del Señor. Ángela Gutiérrez desde Itagüí. El evangelio de hoy nos quiere decir que todos estamos invitados al reino de los cielos, pero la humanidad es muy pecadora y serán pocos los elegidos del banquete del Señor. Solo los que practicamos los mandamientos y amen a Dios por sobre todas las cosas serán los invitados al reino de los cielos. Por eso debemos trabajar en nuestra salvación y convertirnos. Dios perdona a todos los pecadores. Él es un Dios de amor. Feliz tarde, María Eugenia. Bueno, a todos los que... Muchas gracias, me queda claro. Creo entender que es como lo que usted dice, cuántas personas hay que desde el principio han escuchado el llamado, pero siempre han sido como esquivos y no han querido aceptar el llamado de nuestro Señor. Entonces no sé, creo que lo entiendo como por esa parte y pues al final no quiso tener una conversión, no quiso escuchar y no quiso caminar en Dios, o estaba caminando pero no estaba caminando correctamente. Muchas gracias, Dios los bendiga. Rosalba Ortiz desde San Antonio de Prado dice que el evangelio nos muestra ese gran banquete, que para nosotros sería el banquete eucarístico, donde si nuestro vestido está confeccionado con odios, rencores, egoísmos, envidias y falta de amor, estamos sometidos a que nos priven del gran banquete en el cielo. Un abrazo, bendiciones y oro por todos los sacerdotes. Bueno, muchas gracias. Este joven que nos ha escrito y nos ha hecho esta pregunta muy bien, esta manera en la que podemos comprender esta fracción del texto. Dios llama a todos, Dios escoge a todos.
¿por qué Jesús escoge a Judas si Judas es un ladrón y es un traicionero? ¿Por qué escoge a Pedro? ¿Por qué escoge a Santiago y a Juan? No escoge por buenos o por alguna característica en particular, Él escoge por amor simplemente. La última decisión es de cada uno de sus discípulos, la última decisión es nuestra, y esto es lo que pasa aquí. Miren que el texto dice en el versículo 10, salieron sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos, malos y buenos. Dios nos escoge, es una elección, y eso lo hablábamos ayer. Somos cristianos no por una decisión solamente, sino por una elección que Dios hace con nosotros. Nos escoge como sea, pero también hay que llegar al punto de decir sí al Señor o definitivamente no. Y esto es lo complicado en la vida cristiana. Todos queremos seguir a Dios o todos queremos que nos vaya bien la vida, pero a veces nuestra debilidad, en fin, nos portamos mal de alguna manera. Y es muy importante esto que dice aquí. Muchos dejaron de ir al banquete, y escuchen las razones. Escuchen las razones. Versículo 5. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, otros agarraron a los sirvientes y los maltrataron. O sea, miren las razones por las que no se va al banquete, miren las razones por las que despreciamos el ofrecimiento, la oferta mejor, de Dios. ¿Por qué hemos cambiado a Dios? Yo creo que a muchos nos da tristeza pensar por qué hemos cambiado a Dios muchas veces conscientemente de cosas que nos han hecho daño, conscientemente, y después pensamos, Dios mío, ¿yo qué hice? Pero esto es una experiencia que nos tiene que ayudar todos los días de la vida como a tomar una decisión acertada. A veces lo dejamos por ir a cultivar otras cosas, por negocios, o simplemente, como algunos que nos dice el Evangelio en el versículo 5, lo rechazamos directamente. Estamos en vivo a través de Facebook y estamos también recibiendo sus mensajes al 312-279-0170. Hoy el Evangelio nos sigue invitando a ese banquete que es la Eucaristía, pero nosotros seguimos indiferentes a esta invitación. Y muchas veces sí aceptamos la invitación, no vamos preparados con el sacramento de la penitencia para poder degustar con el debido respeto el cuerpo y la sangre que recibimos. A través de Facebook Live está Nelson Saldarriaga, María Gerlesa Gómez Ospina que nos dice gracias por las enseñanzas, y Zulima López, Dios es amor, el mejor banquete es la forma en que seguimos a Dios. Tomemos nuestro cuaderno de la Lección Divina. Hemos sido llamados, usted siéntase vocacionado, es decir, un llamado de Dios. Dios nos dio o nos hizo un llamado a todos. Todos tenemos vocación. ¿Cómo yo respondo a la palabra de Dios? ¿Qué debo empezar a hacer hoy? Tal vez lo hemos intentado, hemos fallado. Yo, siendo sacerdote, he fallado al responderle a Dios. Todo lo hemos hecho de alguna manera. Entonces, ahora, en este momento, ¿yo cómo le respondo a Jesús? Pero la respuesta es la acción, mi obra, mi pensamiento, mi conversión. Qué bueno que nosotros respondamos. Somos invitados al banquete, no por buenos, pero cuando estamos en el banquete tenemos que empezar a pensar de un modo diverso, diferente. Entonces, qué bueno que hagamos nuestro compromiso, escribamos allí en nuestro cuaderno de la Lección Divina, porque hay elementos muy concretos que podemos tomar de esta palabra. Hay algo muy duro, y dice aquí en el versículo 13, cuando manda a expulsar a aquel hombre mal vestido o que no estaba preparado, dice, tírenlo afuera a las tinieblas, allí será el llanto de rechinar de dientes. Esto no es una decisión del rey, esto es una decisión de quien no se preparó para el banquete, que a veces prefiere sufrir o sabía que de pronto lo iban a sacar del banquete por la forma en que iba, y esto es la vida y la experiencia de muchos de nosotros a lo largo de la vida. Nos toca el llanto y el sufrir por una mala decisión, por las cosas que no hicimos a tiempo, por no decirle a Dios definitivamente, que el Señor nos dé tiempo para recuperarnos y volver a hacer las cosas de nuevo. Hagamos nuestra reflexión. Tenemos otro mensaje. Que Limar Vargas Restrepo nos dice:
El gran banquete al que nos convida el Señor es la gran invitación al reino de los cielos. Es el llamado que siempre nos hace a todos, buenos y malos, y depende de nosotros si aceptamos esa invitación, la salvación eterna para nuestra alma. Pero por nuestros propios afanes cambiamos esa propuesta e invitación. El Señor siempre nos busca y nos llama a permanecer en su amor. Dios nos invita al banquete del amor, de la oración, del perdón, pero a veces sacamos excusas. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escriben, fieles oyentes de la Lección. Hoy hemos tenido muchos mensajes, muchos, digámoslo así, televidentes, Facebook videntes. Gracias por acompañarnos y mañana nos encontramos a las 3:30 de la tarde. Dios los bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la